El monasterio orbital Santa Elena no fue construido como una fortaleza. Sus cúpulas eran altares, sus corredores, procesiones. Plata pulida, vitrales sintéticos que filtraban la luz de Azael en anchos abanicos dorados, bibliotecas que olían a polvo metálico y a aceite. Donde los liturgistas de órbita mantenían los cálculos de terraformación con una devoción que se parecía mucho a la oración. Desde la superficie la colonia era apenas un anillo de fuego azulado suspendido sobre la atmósfera, un collar de estaciones, antenas y jardines hidropónicos. Un lugar donde la ciencia y la fe habían aprendido a coexistir, a alimentarse la una de la otra. Nadie en Santa Elena había previsto que la fe terminaría siendo un arma. La primera señal fue apenas un cambio de fase en los sensores de vigilancia, patrones de interferencia que la red litúrgica tradujo como un rezo ajeno. Luego vinieron las carenas espectrales que raspaban los bordes del sistema, figuras largas como cometas, con superficies facetadas y un brillo que no reflejaba la luz, sino que la arrancaba de la realidad. Los alimentadores de motores y los captadores de masa enviaron alertas en una cascada de color acero. La palabra que recorrió el anillo fue una sola: cosecha. La especie que salió de esas sombras no tenía nombre humano, pero Santa Elena les puso uno en cuestión de horas: los Erex. No por su mirada, que parecía un entramado de cristales pulsantes, ni por la forma de su armadura, sino por lo que traían: brazos que se extendían como redes y sondas que perforaban atmósferas para beber su calor. Su mineral, su vida. Los Erex no hablaban de conquistas. Recolectaban mundos. Donde pasaban, dejaban una carcasa fría y sin historias. Azael era un mundo joven de mares níveos y montañas que brillaban de sal. Bajo su corteza, el corazón que había hecho posible la vida en la superficie tenía nombre entre los monjes de Santa Elena: el corazón. Era un núcleo de terraformación, una matriz de fusión controlada diseñada para recomponer atmósferas, tallar océanos, sostener climas. Había sido un regalo y un juramento, un centro de fe científica. Y, como todos los juramentos fuertes, podía torcerse hacia la guerra si la necesidad lo exigía. La primera vez que los humanos identificaron el patrón de las Erex, no fue la superioridad tecnológica lo que alarmó, sino la indiferencia táctica. Los Erex rodeaban la magnetosfera y desplegaban redes que no buscaban combates, buscaban extracción. En horas, sondas comenzaron a perforar capas de ionosfera, aspirar plasma, recoger microbios, extraer minerales raros. Cada operación dejaba a Azael un poco más fría, un poco menos capaz de sostener la vida. La comunidad científica de Santa Elena registró la tasa de pérdida como si fuera la lectura de un pulso que se apagaba. La fe portátil de los monjes, rezos bordados en fibra óptica, oraciones que se recitaban para calibrar espectrómetros, se convirtió en una técnica de vigilancia, la oración como algoritmo. Cuando los primeros capiteles de las estaciones cayeron por desgaste o sabotaje, cuando los contenedores de semillas empezaron a presentar laceraciones de vacío que no provenían de meteoros, la realidad dejó de ser una abstracción. La pregunta que ardía en cada centro de mando era elemental y brutal: quedarse y morir viendo a Azael convertirse en roca estéril, o pelear una batalla que nadie prometía ganar. La respuesta nació de la quietud de un hombre, Rafael Izaguirre, antiguo general de líneas terrestres, ahora abad técnico de Santa Elena. Lo que ponía a Rafael aparte no era ni su piedad ni su capacidad de cálculo, sino la calma con la que podía mirar la muerte y considerar sus términos. Su opción fue tan humana como imposible: si los Erex querían cosechar, entonces alguien debía demostrarles que la cosecha tenía precio. Si la galaxia pensaba que los humanos eran presa, alguien debía probar que era depredador. En el taller bajo la cúpula de relés, la comunidad se reunió alrededor de lo que quedaba de la antigua sala de forjas, una nave con casco de cerámica y placas de memoria. Un artefacto que había sido diseñado para distribuir el corazón por la superficie cuando la terraformación requería reinicio. Tenía nombre en los manuales técnicos: el dispersor, pero los monjes lo llamaban la custodia. Era pequeño, no más que una cerámica con motores auxiliares, pero su bodega guardaba un secreto:
su núcleo era capaz de catalizar una reacción en cadena en el corazón, en manos humanas. Podía ser un instrumento de restauración o una detonación sistemática. Rafael dio con tacto la idea para que no oliera a suicidio inmediato. Propuso, en voz baja y medida, no una ofensiva convencional sino un argumento táctico. Si Santa Elena convertía el dispersor en un lanzador, si dirigía la reacción del corazón en un pulso concentrado y la supuso como un señuelo, podría crear una ventana. Una tormenta de radiación y plasma capaz de neutralizar las redes de extracción de los EREX. El precio, sin embargo, era alto. Para estabilizar el pulso durante el tiempo necesario, la matriz del corazón necesitaría absorber energía de la corteza. La reacción que salvaría el anillo exigiría el sacrificio de parte de Azael. No todo el planeta, dijo Rafael. Una falla controlada. Pero a ojos de muchos, cualquier sacrificio planetario sonaba a sacrilegio. Entre los rostros que escuchaban estaban los que habían perdido hijos en las primeras perforaciones, Lía Cornejo, ingeniera de puentes, que guardaba entre sus efectos una pequeña foto carbonizada, Mateo Ruiz, capitán de drones de superficie, que en su casillero conservaba una carta con tinta derretida, la última comunicación de un hermano desaparecido, y la hermana Marit, custodia de las reliquias, que ceñía en su muñeca un rosario de cuentas de cerámica que había pertenecido a la ciudad fundadora. Esos objetos eran más que recuerdos, eran la medida del costo. Todos sabían lo que implicaba la decisión, y todos, en el silencio que siguió a la propuesta, midieron cuánto estaban dispuestos a perder. La historia se concentró en una elección humana y en la ironía divina que la acompañaría. La fe convertiría la técnica en acto de guerra. Ningún sermón podría vestir aquel plan, la estrategia se volvió liturgia. Que la mano humana sostuviera el detonador era ya un gesto sacramental. Nadie pronunció la palabra santidad en la sesión, bastó con ver a los monjes ajustando los patrones de frecuencia como si fueran plegarias. Los días que siguieron se parecieron a estaciones de confesión y cálculo. Mientras los escáneres modelaban la progresión del saqueo Cerex, Santa Elena se transformó en un tablero de estrategia. Holomapas rotaban sobre mesas circulares, trayectorias probabilísticas se convertían en retiros de tropas simuladas, el código de los liturgistas se mezclaba con el manual militar en un solo texto. Rafael dictaminó una táctica que mezclaba engaño, ingeniería y lo que él llamaba rituales de larga distancia, maniobras diseñadas para obligar a los EREX a concentrar sus redes en un punto del planeta, y así maximizar el efecto del dispersor. La operación recibió un nombre que quemaba la lengua, el oficio último. No era un plan de victoria, era una tesis, que la voluntad humana, dictada por una necesidad justa, podía forzar la mano de una especie que nunca había enfrentado resistencia organizada con tal intensidad. La táctica requería sincronía, colapsos de magnetosfera inducidos por microexplosiones, pulsos de calor para atraer las ondas, bloques de iluminación que simularan núcleos de vida. Cada dispositivo era una nota en una partitura que, si se ejecutaba con precisión, convertiría las redes Cerex en jaulas. Lía corrió la logística. Sus trajes tácticos, negros con remaches de acero, parecían diseñados para la economía del movimiento, paneles de disipación, servomecanismos para volverlos una extensión del brazo. Bajo sus órdenes se prepararon los contingentes de drones, los interceptores de plasma y las redes EMP de corto alcance. Mateo afinó los enjambres de superficie que simularían aldeas de alta energía cerca de los focos de extracción. La hermana Marit bendijo cada vector como si fuera una vela, sus oraciones no eran místicas, sino protocolos, sus cuentas del rosario se convirtieron en amuletos de calibración. Pero el talón de Aquiles del plan era el corazón. La matriz era estable y sagrada, su uso como arma requería una reprogramación precisa, un arte de ingeniería que rozaba con la herejía. Para mantener la reacción en el tiempo justo, alguien tendría que mantener el enlace, supervisar las variaciones de carga y, en última instancia, sellar el núcleo para que la detonación canalizara su energía hacia un pulso dirigido.
Eso exigía presencia humana a bordo del dispersor, no podía hacerse remoto. El dispersor sería la llave, pero también la cerradura que se quedaría dentro. Rafael eligió al equipo como si oyera un latido. No buscó a los más fuertes, sino a los que podían sostener la línea entre cálculo y convicción. Entre ellos estaba él mismo, por supuesto, un hombre que había aprendido a convertir números en promesas. No fue la decisión de un general, sino la intención de un sacerdote, no buscaría mártires, dijo en su propio registro, sino custodios de una verdad más amplia. Los voluntarios fueron pocos y firmes. La hermana Marit, que había pasado su vida en los corredores de la biblioteca litúrgica, ofreció su cuerpo y su rosario como ancla espiritual. Mateo, que almacenaba la carta derretida del hermano en el compartimento de su casco, presentó su pulso firme para pilotar la bodega. Lía, siempre la logística, se ofreció para dirigir la red de drones que crearía la ventana. Sus rostros en la pantalla de planificación eran una jerarquía de calma controlada. El entrenamiento fue breve y brutal, maniobras de simulación, calibración de frecuencias y una ascética reconfiguración de hábitos. Las oraciones de Marit se entrelazaban con comandos y secuencias de apertura, de modo que una plegaria pudiera equivaler a un bloqueo de seguridad. La fe y la táctica se fusionaron en protocolos que nadie se atrevía a describir como poesía, pero que tenían en su centro la misma intención: sostener una acción que destruyera un orden para enseñar el precio del saqueo. La noche previa al lanzamiento, en la capilla de servicio que había sido acondicionada como sala de espera, la hermana Marit colocó su rosario sobre la mesa y deslizó una fotografía carbonizada frente a Mateo. No había palabras, sus manos hicieron el gesto de ofrecer, y en esa ofrenda había un reconocimiento tácito del costo. Rafael revisó la secuencia final, los pasos que convertirían la matriz del corazón en un pulso dirigido, un preámbulo de microdescargas, una onda coherente que guiaría las redes alienígenas hacia una trampa lumínica y, finalmente, la chispa que transformaría la defensa en un martirio necesario. Mientras tanto, en el otro extremo del sistema, los Cerex continuaban su trabajo con la calma de quien recoge frutos que brotan sin pedir permiso. Sus naves principales, biorecolectores del tamaño de fortalezas, desplegaban tentáculos de extracción y tejían constelaciones de sondas. No respondían a las señales ni alteraban patrones de consumo ante los intentos de comunicación. Ante la lógica humana solo ofrecían esta lección: un mundo es un recurso en función de su rendimiento. Pero bajo esa lógica hubo una falla, una creencia alienígena que los humanos podían explotar. Los Cerex consideraban la resistencia como una variable estadística hasta que dejara de serlo. En la teoría, la ventana que planeaban crear duraría exactamente 480 segundos. En la práctica, el tiempo en la guerra siempre se estira por el peso de lo inesperado. La primera detonación simulada se ejecutó a la hora prevista. Una serie de drones incendiarios ascendió desde la superficie, sus patrones lumínicos diseñados para seducir extractores, flotillas de mini interceptores crearon espejismos de calor y magnetismo. Las redes Cerex, previsibles en su eficiencia, respondieron como esperaba el plan, convergieron en una masa alrededor de los focos de energía. Cuanto más sumergían sus redes, más los algoritmos de la Santa Elena hallaban su centro. Era como ver al enemigo moverse en una coreografía prevista por uno. Pero la guerra rara vez respeta la fantasía de quienes la diseñan. Cuando la red alienígena golpeó el primer anillo de espejismos, ocurrió un fenómeno no previsto, una singularidad microfluctuante en el escudo magnético de la colonia que abrió una brecha en la sincronía. Una de las ondas Cerex, más inteligente, tal vez, o impulsada por algún instinto, detectó la manipulación y cambió su patrón. En vez de seguir el color y la firma de las señuelos, empezó a mapeo inverso, convirtiendo el señuelo en un señuelo para otras ondas. En minutos, lo que debía ser jaula se transformó en radar viviente. Rafael no se sorprendió, había previsto fallas. Lo que no había previsto era que la falla vendría con una reacción en cadena en la actitud humana. La perspectiva del fracaso se filtró como agua por grietas ocultas. Los ingenieros, frente a la posibilidad de perder todo,
empezaron a defender el corazón con actos que no estaban en el guión, realizaron reparaciones improvisadas, intentaron cerrar protocolos de emergencia. Algunos miembros del consejo propusieron abortar, otros, con la fría lógica de la conservación, ofrecieron la evacuación. La hermana Marit tomó la decisión que transformó la duda en resolución. Con manos que no titubeaban, se clavó en la matriz como un estabilizador humano. No era una presencia simbólica, sino el ancla de un algoritmo que requería una conciencia para cerrar bucles de retroalimentación. Fueron necesarios 20 minutos de intervención manual para redirigir la frecuencia del corazón. Las manos humanas, entendieron todos, ahora eran parte del cableado. Todo era frágil, y esa fragilidad tenía nombre propio, la fe. Mientras la hermana trabajaba, Mateo pilotaba la bodega. Su carta carbonizada ardiendo en la memoria le daba una precisión que no podía enseñar, sus comandos eran vitrales para el sistema, cada ajuste un rezo. Los drones siguieron su danza, las redes alienígenas empezaron a tensarse como si una mano invisible las guiara hacia las zonas predeterminadas. El plan retomó su curso, pero la ventana dinámica se redujo, la singularidad había consumido segundos que nadie podría recuperar. La reacción humana se endureció. Las defensas pasaron de simulación a contención activa. Interceptores chocaron contra sondas, fragmentos de metal precipitaron hacia el vacío, un enjambre de plasma truncó una red, privando a una estructura de extracción del soporte que la mantenía en órbita. Cada acción tenía un precio, más desgaste en los materiales, menos margen para la detonación final. Lía gritó órdenes en registros que serían eternos en la memoria del equipo, reconfigurar matrices, priorizar consumibles, retraer la reserva de semillas. En el horizonte estratégico, la gran nave nodriza Cerex, un coloso de minerales y sistemas biológicos, se acercó. Si la ventana se cerraba antes de que el corazón liberara su pulso, la nave nodriza tendría la capacidad de extinguir Santa Elena con una sola maniobra de su red primaria. Un barrido que neutralizaría las fuentes de energía vitales. El peso de esa posibilidad se hizo palpable, la táctica ya no solo era demostrar, se volvió a proteger la existencia mínima de la colonia. Fue entonces cuando Rafael aplicó la maniobra que cambiaría la naturaleza del conflicto, ordenó una rotación de la red de cebos que no estaba prevista en el primer plan. En vez de concentrar el ataque en un punto fijo, distribuyó el patrón en anillos concéntricos que se transformarían progresivamente en espejos. La idea era simple y brutal, confundir la inteligencia de recolección alienígena, dispersar su atención, obligar a la nave nodriza a desplegar reservas que solo servirían para disminuir su estabilidad. La maniobra requería precisión en sincronía que solo la combinación de humanos podría ofrecer. Y cuando la nave nodriza lanzó su primer pulso de contraataque, el costo se hizo tangible. Uno de los anillos de soporte de Santa Elena sufrió una pérdida estructural, una estación entera, un complejo de invernaderos con generaciones de semillas y registros, fue arrancado. La escena fue una ventana a la fragilidad, contenedores que se vaciaban en silencio, tierra que caía en polvo entre manos que no podían alcanzarla. Nadie cantó victorias. Había tiempo para la ira y la culpa, para la certeza de que la decisión era doble filo. Lo que siguió fue una reconciliación silenciosa, aceptar que, a veces, la defensa exige corte y cauterización. En los días siguientes, las redes Cerex se volvieron más agresivas. Detectaban la densidad de la resistencia y ajustaban su extracción con frialdad. Santa Elena, por su parte, arrojó todo lo que podía, misiles de pulso, microexplosiones térmicas, campos de interferencia. La hermana Marit se mantuvo junto al núcleo, su rosario, aunque desgastado por la radiación y la fatiga, seguía siendo un amuleto visible. Los miembros del equipo comenzaron a dejar objetos simbólicos como ofrendas junto a los paneles del dispersor, una medalla, una fotografía, una nota consumida por el calor. Cada objeto era una promesa de lo que se estaba por perder. La culminación de esas horas fue la inserción del dispersor en la trayectoria adecuada. Mateo, con la carta carbonizada dentro de su bolsillo, enganchó la bodega y, apoyado por Lía,
la lanzó en un descenso que cortó la órbita. El dispersor no llevaba armamento convencional, llevaba calibradores, cristales de resonancia y un microreactor diseñado para inyectar una jonada dirigida en el corazón cuando la ventana se abriera. La nave nodriza Cerex detectó la maniobra y dirigió su atención hacia la custodia. Era lo que Rafael había previsto, sacrificar un señuelo para abrir la respuesta. Pero la danza se había vuelto mortalmente íntima. Mientras el dispersor iniciaba su descenso, Rafael activó los patrones de guía que sincronizaban la detonación, una secuencia de 3 cortes, 2 reenganches y una integración final. La línea entre ciencia y credo se difuminó. En la sala de mando, las lecturas parpadeaban en rojo y azul, en la red externa, las ondas Cerex se reagrupaban como peces ante la tormenta. Los humanos miraron alrededor y vieron el precio en los ojos de los otros, la aceptación de la pérdida como única ruta hacia la dignidad. El descenso del dispersor fue una parábola de tensión. Mateo ajustó la trayectoria con una precisión que estaba más allá de la técnica, era una precisa memoria cargada de pérdida. La nave nodriza, como un animal herido, lanzó defensas que aislaron la cápsula y trataron de arrebatarla de la sincronía. Una serie de micromanipuladores intentó cortar el cable guía, tentáculos que rozaron la carcasa del dispersor con la intención de arrebatar la carga. La custodia vibró con golpes y chispas. Mateo sintió la vibración del vacío como un latido lejano, y cada lectura en su panel representaba una vida. En la sala de mando, Rafael tomó la decisión que definiría todo, no solo abriría la ventana, sino que aceptaría que la detonación debía prolongarse lo suficiente como para formar una esfera de radiación dirigida que neutralizara no uno, sino todos los dedos de la red Cerex que se habían lanzado sobre Azael. Extender la detonación significaba que la superficie soportaría un pulso más intenso, significaba que más regiones del planeta serían heridas. Rafael, con la calma que había cultivado años, firmó la orden. Tuvo la sensación de que estaba escribiendo un epitafio colectivo con la pluma de la necesidad. La hermana Marit se sujetó a la plataforma de control central. Su rosario, cuyas cuentas habían sido moldeadas en la fundación del monasterio, brilló con manchas de radiación. Sus dedos, expertos en trenzar protocolos, mantuvieron la sintaxis del corazón sin que las oscilaciones lo desgarraran. Dentro de ese gesto de aparente fragilidad latía la fuerza más pura de Santa Elena, la capacidad de transformar la obediencia en elección. No era la obediencia de quien teme la autoridad, sino la de quien ofrece la propia decisión como sacrificio. Cuando el comando final fue enviado, la reacción se activó. Una columna de luz azul acero, densa e indomable, surgió desde el núcleo y subió por el eje gravitacional hacia el vacío. Fue como si el planeta exhalara todo su aliento en una bocanada concentrada. La energía había sido redirigida en un haz que atravesó la atmósfera con la violencia de una crecida. La intención era clara, forzar a las redes a converger y luego anularlas de forma simultánea. La maniobra estaba cargada de precisión y audacia, era una geometría de muerte y defensa. En el instante en que el haz cortó el cielo, la nave nodriza Cerex respondió con una maniobra desesperada. Liberó el núcleo de sus redes, un enjambre de sondas suicidas que se precipitaron hacia el haz como insectos hacia la luz. La colisión fue épica, la radiación del corazón iba más allá de la absorción prevista, interactuando con las estructuras cristalinas de las ondas. Estallidos de fragmentos y flujos de metal líquido salpicaron el vacío, y la red alienígena empezó a deshilacharse como una tela sometida a una llama interna. Pero el precio se materializó con una inmediatez terrible. La radiación reflejada por las ondas rebotó sobre la ionosfera y generó pulsos secundarios que empezaron a desestabilizar regiones profundas del planeta. En minutos, la reacción, que debía ser controlada y localizada, comenzó a propagarse por planos tectónicos. Rafael vio en sus pantallas que las lecturas de la corteza se desalineaban, los sensores de superficie marcaron picos de temperatura catastróficos en múltiples puntos. Las ciudades costeras que no habían sido previstas en el área de sacrificio comenzaron a mostrar daño. En la sala de mando,
un silencio mortal coincidió con la presencia física del desastre. Nadie gritó. Lia respiró con la misma mecánica que una máquina calibrada, sus dedos presionaban comandos de reencauzamiento, buscando contener la deriva. La hermana Marit rezó con la calma de una astronomía oral, sus ojos fijos en las lecturas que, para ella, eran escritura sagrada. Mateo, en la cápsula, sintió una fricción interna, la carta carbonizada arañaba su bolsillo como un recordatorio de lo que había costado llegar hasta allí. Su decisión de seguir era en sí una plegaria. El punto culminante de la confrontación llegó cuando la nave nodriza lanzó su último recurso, una masa cristalina que colapsó su propia corteza para formar un pulso de retorno. Era un destello de intención suicida, si no podían extraer vida, impedirían que otros la tuvieran. La maniobra, sin embargo, era también un acto de orgullo parasitario. Los Cerex desconocían la medida humana del precio. Al chocar contra el haz magistral salido del corazón, la masa lanzó una contrarradiación que resultó ser la onda que permitió la sincronía final. La interacción fue como el choque de dos voluntades, la extracción sin alma contra la determinación con corazón. En el vacío, los fragmentos de la red Cerex explotaron en una cúpula de fuego azul. La mayor parte de las ondas quedaron inoperantes, la nave nodriza, herida, vio cómo su estructura se disgregaba. En las pantallas de Santa Elena la nave huésped se desintegró en formaciones de cristal flotante, como una flor que se abre en muerte. La estética de la victoria fue terrible, belleza y horror en convivencia. Sin embargo, el resultado inmediato no resolvió la tragedia subyacente. La proyección del pulso había extendido su radio más allá de lo previsto. Diferentes áreas del planeta mostraron colapsos atmosféricos locales y pérdida de ecosistemas. Los índices de vida decrecieron en zonas que nadie había considerado sacrificables. Rafael lo supo con la claridad del que reconoce una factura petrolera que no se puede retirar. La conciencia de la comunidad se tensó mientras el brillo azul se disipaba y las imágenes de la superficie mostraban, por primera vez, el alcance del daño. Los hombres y mujeres en la sala de mando vieron los efectos y, como un solo cuerpo, experimentaron la inversión de sus expectativas, habían buscado salvar un anillo, pero el precio exigía la herida. Algunos ministros del Consejo pronunciaron sentencias morales que se podrían repetir por años, otros guardaron silencio, sabiendo que no había palabra que devolviera lo perdido. Rafael cerró los ojos un instante, aceptando que la humanidad no sería eximida del juicio por su decisión. Su calma permanecía, pero ahora teñida por la humedad de la culpa. En la órbita, la nave nodriza Cerex había quedado derrotada, convertida en un rosario de fragmentos. Las ondas, que habían pensado a los humanos como variables estadísticas, aprendieron una nueva ecuación: el precio de la cosecha puede ser un martirio. Por primera vez, el universo tendría que considerar a la humanidad como una amenaza estratégica, una especie capaz de convertir la promesa de un mundo en su contra. La victoria, abrupta y sangrienta, había demostrado una verdad que reescribiría el mapa de la galaxia. Cuando la luz se apagó, no hubo júbilo inmediato. Las pantallas de Santa Elena mostraban un vacío centelleante donde antes hubo redes depredadoras. La nave nodriza Cerex y la mayoría de sus ondas se habían convertido en polvo espacial y cristales inertes, la amenaza inmediata había sido neutralizada. Pero las lecturas geológicas de Azael no mentían, la herida infligida por la detonación había alterado ecosistemas, desestabilizado placas, extinguido nichos que habían llevado siglos en consolidarse. La humanidad había probado que podía ser predador, pero lo había hecho a costa de un mundo que no era solo su recurso sino su hogar para muchos. La comunidad se dividió por dos motivos: por la legítima celebración de la supervivencia y por el duelo por lo perdido. Rafael caminó por los corredores ahora parcialmente apagados, la luz que atravesaba los vitrales tenía un matiz ceniciento. El monasterio orbital Santa Elena, que había sido un altar, se sentía a sí mismo ahora como un cementerio de intenciones. Las cámaras de observación mostraban la superficie, franjas quemadas, lagunas alteradas, térreas que se volvían cenizas.
Cada imagen era un balance entre la fe que les había dado fuerza y la furia inevitable de lo que se había sacrificado. Lo que siguió fue una secuencia de decisiones humanas tan habituales como necesarias. Se organizaron brigadas de reparación, se enviaron sondas bioreparadoras a los puntos menos afectados, se iniciaron procesos de recolección de semillas en zonas que aún mantenían inocuidad. Pero la reconstrucción no era un retorno a lo que había sido, era una nueva forma de subsistencia. El plan de Rafael no era mágico, había ganado tiempo, había destruido la capacidad de cosecha Cerex en ese sistema, y había demostrado un principio que reverberaría en la galaxia. Pero también había instaurado la responsabilidad que la victoria demanda. En los días posteriores, mientras Santa Elena trabajaba para contener los incendios de la atmósfera y estabilizar los pozos de fusión, llegaron transmisiones desde sistemas vecinos. El mensaje era claro y temible: civilizaciones que hasta entonces consideraban a la humanidad como una curiosidad empezaron a replantear sus políticas de interacción. Para algunos, la táctica de Santa Elena fue un acto de valentía. Para otros, una advertencia. Las flotas que antes pensaban en comercio y colonización empezaron a revisar sus planes, a considerar alianzas, a reubicar sus rutas de viaje. La guerra había enseñado algo más que una lección de fuerza, había impuesto un nuevo respeto. En los pasillos de Santa Elena, los símbolos yacen con un peso distinto. La hermana Marit colocó el rosario que había llevado en una vitrina junto a otros objetos recuperados, el rosario chamuscado, la foto carbonizada, la carta derretida. No eran trofeos, sino registros. En la vitrina había también un estandarte, parcialmente consumido por la ignición, era la bandera que había ondeado en las primeras misiones de terraformación del planeta. Ahora con bordes quemados y un agujero donde la luz la había atravesado. La historia verosímil del sacrificio estaba encerrada en esos objetos. Los jóvenes que crecieron allí mirarían esas reliquias y entenderían, por medio del gesto y no del discurso, lo que se había dado a cambio. Rafael recibió reproches y elogios en cantidades que mezclaron la política con la moral. Hubo quienes buscaron enjuiciarlo por la extensión del daño, otros lo llamaron salvador. Él aceptó ambos roles con una serenidad que algunos confundieron con indiferencia. Su verdad era simple: la supervivencia de su especie exigía que se demostrara algo simple y aterrador, que los humanos no eran presas. La táctica había sido un acto de nación y un acto de fe, la fe de que la vida humana es digna de defensa, incluso cuando el precio es un mundo. Las consecuencias no se redujeron al ámbito militar. La red de comunidades humanas se reestructuró. Nuevos pactos emergieron entre colonias, entre estaciones y entre nómadas orbitales. El ejemplo de Santa Elena se volvió una doctrina, la advertencia de que la libertad de un mundo tiene un precio que la humanidad está dispuesta a pagar por sí misma y por otros. Las cartas de condolencia que llegaron de lugares lejanos hablaron de respeto y, en algunos casos, de miedo. La galaxia aprendió que en el cálculo de costes, los humanos habían añadido una variable peligrosa: la capacidad de convertir un sacrificio en una demostración. Pero la narración no estaba completa sin el gesto íntimo que cerrase la herida. En la playa de una de las bahías menos dañadas de Azael, un pequeño grupo de sobrevivientes se reunió para liberar lo que quedaba de la vida. Semillas escondidas en compartimentos, microcristales bioregenerativos recuperados de cajones, yacen ahora plantados en parcelas custodiadas por los drones. La hermana Marit, con el rosario en una mano y la carta de Mateo en la otra, regó la primera planta que emergió tras la catástrofe, un brote fragante que quizá no vería la flor. Era un acto pequeño frente a la desmesura del sacrificio, pero era la reanimación de una promesa. Santa Elena no se enderezó en un día ni en un año. Los ecos de la batalla se extendieron, hubo juicios, reconfortes y renegociaciones de la ética de la guerra. Las colonias humanas discutieron hasta dónde debía llegar la defensa y quién era el juez de los mundos. En las plazas y en los salones, en los sermones y en los códigos militares, la figura del gesto de Rafael se volvió un referente polarizador. No obstante, lo que quedó, inamovible, fue la lección práctica:
la galaxia ya no podría mirar a los humanos con la misma distancia con la que habían sido observados anteriormente. En la vitrina de reliquias, la carta carbonizada fue leída en ceremonias laicas y rituales de memoria. La foto carbonizada fue replicada y repartida. El rosario se convirtió en icono no tanto religioso como moral, un recordatorio de la fragilidad y la fortaleza a la vez. La bandera chamuscada se colocó en el atrio principal, la inscripción en su borde, ahora casi invisible, fue reinterpretada por poetas como una oración de advertencia. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. La galaxia contuvo el aliento por un tiempo, evaluando las consecuencias. Algunos especularon que una nueva era había comenzado, la de la humanidad como depredador estratégico. Otros, más cautos, vieron en Santa Elena un espejo con el que mirar lo que significaba tener poder. Pero en la memoria de los que habían estado allí, la enseñanza era otra, más íntima. La fe no había sido la causa de la destrucción, sino la razón de que la destrucción, paradójicamente, sirviera a algo mayor. Había una ironía divina en ello, una especie que se presentaba como presa terminó dictando el precio de la vulnerabilidad. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.